Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar el curso de cálculo integral. Lo voy a comenzar de forma rápida, breve y concisa. Y espero que si tienen alguna duda me la hagan saber en los comentarios. Bueno, para comenzar este curso, vamos a meternos un poco a cuestiones de física. ¿Sí? Vamos a tener, por ejemplo, aquí una variable de velocidad con respecto al tiempo, mientras que en el eje de las X vamos a tener el tiempo. Supongamos que nosotros, disculpen que no se vea lo más derecho posible, supongan que esta es una velocidad constante, ¿sí? A pesar de que tenga aquí una curvatura, imagínense que es una velocidad constante, o sea que nunca cambia. Por lo tanto, si yo manejo un auto a una velocidad constante, digamos, no sé, 100 kilómetros por hora, eso me quiere indicar que en una hora, pues yo avancé ¿cuánto? Pues 100 kilómetros. Entonces, desde este punto, yo ya transcurrí una hora a una velocidad de 100 kilómetros por hora. Bueno, entonces, cuando voy a hablar de integrales, algo que me interesa conocer es el área. Esta parte que yo tengo aquí abajo, fíjense que está formándose un rectángulo. ¿Sí? Y para conocer el área de ese rectángulo, pues no es otra cosa más que la base por la altura. ¿Sí? Entonces, ¿conozco mi base? Sí. Mi base fue de una hora. Por lo tanto, vamos a calcular el área de solamente de esto. Vamos a decir que pues mi base es una hora que multiplica mi altura. ¿Sí? Perdón, aquí me confundí. La altura sería de una hora y el recorrido que yo estoy haciendo es de 100 kilómetros. Aquí ya lo que puedo hacer es eliminar esta parte. Por lo tanto, puedo decir que mi área, en este caso, es de 100 kilómetros. ¿Sí? Ese es el área que yo estoy conociendo. Por lo tanto, aquí me está diciendo en esta parte que cuando yo calculo un área bajo la curva, estoy haciéndolo en unidades de distancia. ¿Sí? O sea, cuánto me estoy moviendo de un punto a otro. Esa área bajo la curva es la distancia en el intervalo. Aquí cabe aclarar que la velocidad puede ser constante o puede cambiar, pero eso se resuelve de la misma manera, no hay tanto problema. Por eso les decía al principio que a pesar de que esta línea está un poco curviada, era una constante, pero también se puede hacer de forma diferente. Las áreas bajo la curva, en este caso, siempre está seccionada por rectángulos. Y una forma de resolver esto es a través de las sumas de Riemann. Bueno, para resolver las sumas de Riemann vamos a tomar parte de lo que es este ejemplo. Disculpen. Vamos a intentar hacerlo lo más derecho posible. No me salió. Permítanme otra vez. Sí. Ahora sí. Vamos a hacerlo. Las sumas de Riemann están dadas por intervalos. Vamos a decir que este es un intervalo A hasta el B. Entonces yo, por ejemplo, aquí tengo lo que sería una curvatura. Yo quiero conocer el área bajo la curva exactamente dentro de este intervalo. ¿Sí? Todo esto que yo tengo aquí, necesito conocer el área. ¿Y cómo conozco el área? Pues lo puedo hacer a través de las sumas de Riemann. Esta función que yo tengo aquí
la voy a definir yo como f de x. ¿Sí? Ahora, con respecto a esto, ¿cómo es que voy a trabajar? Bueno, habíamos dicho hace un momento con el ejercicio pasado que si yo utilizo el área bajo la curva, pues no es otra cosa más que rectángulos, y de hecho aquí se van a formar pequeños rectángulos. Y para eso vamos a decir que yo tengo un delta de x, que eso es igual a la diferencia de los intervalos, b menos a sobre n. ¿Por qué sobre n? Porque puedo tener aquí, por ejemplo, dos intervalos, ¿sí? Bueno, dividido en dos pequeños rectángulos. O puedo tener 3 rectángulos, puedo tener 4, puedo tener 5, puedo tener 6, 7, 8, 9, 10, etc. Puedo tener en números, infinitos números. Entonces por eso tengo que dividirlo entre n, ¿sí? Todas estas n son las partes, ¿sí?, de los rectángulos en los que yo quiero tener. Entre más rectángulos tenga, más se va a aproximar o más va a estar cerca del valor real de esa área. Entonces todo esto es solamente para encontrar la base, que es esto de aquí abajo. Para conocer la parte de la función, yo voy a llamarle f de x iésimo, ¿sí? Porque también es el número de rectángulos que yo voy a estar encontrando bajo el área de esta curva. Algunos libros pueden tomar esta i como una k o como una m. Eso ya depende de cada uno de los autores. Nosotros ahorita la vamos a llamar i. Bueno, dicho esto, pues sabemos que para sacar el área, el área de un rectángulo es base por altura, ¿sí? Ya habíamos definido hace un momento quién era la base. La base estaba dada por esta delta x, que es esto de aquí, y la altura está dado por f de x iésimo. Entonces sustituimos, entonces tendríamos, aquí que básicamente la altura es igual a delta x, que multiplica f de x iésimo, o f de x, sí, no es necesario ser tan específicos. Ahora, cada vez que yo tengo un rectángulo, ¿sí?, esto no está tan cerca del área que yo estoy buscando. En cambio, si sigo aumentando los rectángulos que yo tengo, cada vez me voy aproximando más, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy encontrando esos pequeños rectángulos en las áreas bajo la curva. Entonces, entre cada vez más rectángulos tenga, entonces me estoy aproximando cada vez más. Ahora, las sumas de Riemann son todos estos rectángulos que están justamente entre estos intervalos de A a B, que son los que a mí me interesan, ¿sí? Entonces, dicho eso, tendríamos que A, o el área, se aproxima a la suma desde donde comienza, desde el primer rectángulo hasta el último, ¿sí? Como habíamos dicho, entre más rectángulos tenga, más me voy a estar acercando a su área original. Entonces esto voy a tener el cambio en x que multiplica a f de x y bueno, ¿y qué es otra cosa? ¿Qué es todo esto? Pues no es otra cosa más que ayudarte a encontrar esta área. Pero ¿cómo la encuentras? Bueno, pues tú dices, si tengo n números de rectángulos y entre más rectángulos tenga, pues crecen a infinito, ¿no?
Entonces, si crece en infinito, otra forma de hallar esto sería que el área se iguala al límite cuando n, porque n son el número de rectángulos, tiende a infinito. ¿Pero de qué? Pues de la suma total de todos esos rectángulos. Perdón, aquí es una i. Comenzamos con el 1 hasta el último que terminemos. ¿De qué? Delta de x por f de x. Y este límite nos va a ayudar bastante al momento que nosotros queramos encontrar lo que sería esa área. Ya no va a estar aproximada, sino que nos va a ayudar a encontrar el área ya específica. Para esto voy a entrar a lo que sería ya una integral definida, que es otra de las funciones, otro de los temas que vamos a ver. La integral definida, al momento de que yo estoy buscando encontrar esa área bajo la curva con las sumas de Riemann, si yo dibujo esto que parece como una S, es una, así tal cual está escrita, es una integral indefinida, porque no estamos diciéndole cuánto vale de un extremo a otro. Pero la integral definida está hecha porque le estamos dando esos valores de a b. ¿Y qué es otra cosa? Bueno, pues esto que tiene de especial, pues la función f de x diferencial de x. Ahora, quizá hay muchas personas que puedan decir, bueno, pues este de x no importa. Ese es el caso de James Stewart, que decía, pues este de x no te sirve para nada, pero pues en cierta forma sí te sirve para algo. ¿Por qué? Porque si se fijan en esta parte de aquí, este delta de x no es otra cosa más que este mismo diferencial, y esta f de x pues es mi función original, ¿sí? Cuando yo estoy delimitando a y b, solamente le estoy diciendo en qué intervalos va. N está dado por el número de rectángulos que yo tengo en esa área bajo la curva, pero esto me está ayudando a entrar todavía más, acercarme a lo que es esa área, ¿sí? Entonces la integral definida básicamente se puede escribir de esta forma, como una integral, o incluso hay personas que la pueden tomar escrita de esta forma: f de x a ver, si se fijan, los intervalos son cerrados. Dada una función continua en un intervalo cerrado, se le llama integral definida, ¿sí? Y cuando no está definida es porque no contiene aquí algunos coeficientes. Para la siguiente parte, bueno, ya que explicamos básicamente un poco y rápidamente lo que es cálculo integral, vamos a pasar a lo que es el teorema fundamental del cálculo. Bueno, la primera parte vamos a decir que dada una función f de x, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño gráfico. Vamos a decir que aquí tenemos a y que aquí vamos a tener b. Por ejemplo, aquí podemos tener x y yo tengo este tipo de curva. A mí ahorita lo que me va a interesar, esta curva está dada como esta f de x, ¿sí? Ahora, estas áreas, aquí yo estoy diciendo, aquí estoy ya delimitando. Obsérvense que en esta parte tengo una x, ¿sí? Y bueno, yo necesito conocer cuánto vale esta área bajo la curva y también cuánto vale
la otra área de X a B. De hecho, esta parte yo puedo decir que vale, por ejemplo, 15 y que la otra parte vale, por ejemplo, 3. ¿Sí? Entonces las sumas de Riemann al momento de que yo calculo esto, pues me daría 18. Sí, pero porque estoy formando aquí dos rectángulos. Entonces, dicho eso, nosotros tenemos un intervalo definido que va de A a B. Ahora veamos, si buscamos una g de x, y dado lo que ya vimos hace un momento sobre cómo está definida la integral, vamos a tener esto. G de x está conformada por f de y diferencial de y. Fíjense que aquí estoy cambiando esto, pero esta cosa no es más que un operador. Yo puedo cambiarlo y en realidad no pasa nada, solamente estoy diciendo que voy a trabajar la función y con respecto a y. Entonces en realidad no hay un gran cambio que decir. Lo que vamos a explicar aquí en esta parte va a ser lo que es la antiderivada. ¿Qué es la antiderivada? Bueno, pues en sus cursos de derivadas, cálculo diferencial, ustedes por ejemplo vieron que tenían x cuadrada, ¿no? Y al momento de que ustedes derivaban esto, tenían f de x. Al momento de que ustedes tenían f' de x, pues les daba 2x, ¿no? Ahora aquí va a ser caso opuesto. Yo voy a tener, por ejemplo, ahora g de x, que va a ser este 2x, y yo quiero encontrar su antiderivada, que es la función original que yo debería de tener. Entonces, si yo hago caso contrario a lo que estoy haciendo, si yo sé que este es mi resultado, entonces debería ser que, por ejemplo, no sé, g mayúscula de x debería darme x cuadrada, ¿no? Pero para eso, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que utilizar esta parte del teorema que yo tengo aquí, ¿sí? Entonces esta antiderivada o primitiva, porque esto es una antiderivada, o primitiva, disculpen si no se alcanza a escuchar muy fuerte, pero estoy grabando esto y ya son las 3 de la mañana y hay gente que está ocupada. Bueno, entonces esta antiderivada o primitiva de una función son exactamente iguales, así como lo acabamos de ver. Si yo tengo una función normal f de x que es x cuadrada, su derivada es 2x. Y una función g de x que es 2x, quiero regresarla a su función original, que en este caso sería x cuadrada. Bueno, pues para eso me sirve la antiderivada o la integral, ¿sí? Pero aquí hay algo importante. Aquí vamos a agregarle una constante. ¿Por qué le tenemos que agregar una constante? Bueno, pues porque esta constante puede cambiar. Esta constante puede ser positiva o puede ser negativa. Y de hecho esta constante puede ser un número como 5, 8, menos 15, menos 35, pueden ser decimales, pueden ser fracciones, etcétera. Pero eso quiere decir solamente una cosa, que existen infinitos números de posibilidades de que esta función original exista en las antiderivadas. O sea, quiere decir que existen infinitas antiderivadas. Pues sí, sí existen. ¿Por qué? Por culpa de esta constante. Entonces quiere decir que aquí hay varios números. Por eso solamente le vamos a agregar la constante. Recuerden que hay un formulario anexo puede ser este video o en la clase de Classroom, en el tablón.
Entonces ahí mismo, solamente por comodidad, vienen las fórmulas de antiderivadas o integrales que les funcionan perfectamente, y por comodidad solamente omitimos la más, esa constante que se le está sumando, pero de hecho lo correcto es agregarle esa constante. Entonces, dicho pues esta parte, vamos a la sección 2. Si yo básicamente, ya que explicamos todo esto, si yo digo, bueno, pues al momento de que yo estoy integrando esta parte en una función definida, o en una integral definida, eso quiere decirme una cosa, que yo puedo tener, por ejemplo, f de b menos f de a, ¿sí? Porque eso es lo que estoy haciendo. Al momento de que está la integral definida, yo voy a hacer la diferencia de estos dos términos, y eso es lo que me va a permitir todavía encontrar más claramente el área, ¿sí? Ahora, ya supimos que esta es la integral definida. Entonces, por lo tanto, la integral indefinida tendría que tener esta forma. ¿Sí? Entonces, aquí está la diferencia entre la integral definida, que sí tiene unos coeficientes que van a lo largo de los extremos de la integral, y la indefinida no los tiene. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo sobre área bajo la curva y sumas de Riemann. Aquí sí vamos a tener que utilizar un poco de álgebra, ¿sí? Entonces vamos a hacer un ejemplo sencillo. Disculpen si me voy rápido, pero les comento que, bueno, no vamos a abarcar tanto tiempo en esto, porque el semestre es muy corto, entonces vamos a avanzar lo más rápido posible. Vamos a tener aquí un ejemplo donde esta función de x vale x cuadrada, ¿sí? Y aquí ya estoy definiendo mi área bajo la curva en estos límites 0 y 1. Entonces lo que me importa saber es cuánto tiene el área bajo la curva. Pues para eso tengo que sustituir en las fórmulas que acabamos de hacer. Por ejemplo, encontrar la base. Para encontrar la base, habíamos dicho que era delta x, eso es igual a b menos a sobre n. Y sustituyo. B vale 1 y a vale 0. Entonces en este caso tendría 1 menos 0 sobre n. Por lo tanto me quedaría 1 sobre n, que eso es lo que vale delta de x, ¿sí? La fórmula que yo encontré para que mi área bajo la curva sea lo más exacta posible, no que se acerque, sino que sea lo más exacta posible, sería que el área es igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria que va de i 1 hasta n de delta de x, que multiplica f de x yésima. Y esto es lo que yo voy a utilizar. Esta fórmula es la principal para que yo encuentre eso. Fíjense que ya encontré delta de x y ya puedo sustituir acá, pero me falta esta f de x yésima. ¿Cómo la encuentro? Pues bueno,
Para eso yo voy a decir, por ejemplo, que aquí en este caso esto vale A y que puedo dividir estas secciones. Sí, por ejemplo, aquí va a valer 1, aquí 2, aquí 3, aquí 4. ¿Sí? Entonces, con todo esto, yo voy haciendo pequeños rectángulos. Ahora, todo esto que es x y décima, ¿dónde inicia? Pues en la A, ¿cierto? Más y que multiplica a la delta de x. ¿Por qué multiplica a la delta de x? Pues bueno, sencillo, porque estamos todavía en la base. ¿Sí? Acuérdense que estos rectángulos que yo estoy teniendo aquí, esta décima me está diciendo cuántas veces está creciendo la altura. Y esta altura está dada por delta de x, de lo que va de un extremo a otro. Por ejemplo, aquí va de este extremo y luego va hacia esta parte del extremo. Se está haciendo la sumatoria de todo eso. ¿Sí? Por eso está creciendo estos números, estos rectángulos en la parte que va de intervalos, que ya no va creciendo de A a 1, sino aquí de A a esta parte, de A a esta parte y de A a esta parte, etcétera. ¿Sí? Entonces todo eso es x y décima, que no es otra cosa más que f de x y. ¿Sí? Aquí ya puedo yo ir sustituyendo. Entonces x y décima es igual a que a dijimos que vale 0, más i de delta x, que delta x habíamos quedado es 1 sobre n. Entonces me quedaría xy es igual a, me quedaría 1 sobre n. Ahora, ya que encontré esta x décima, sustituyo en mi función original, que es x cuadrada. Al momento de que yo estoy sustituyendo, tendría f de x y décima, eso es igual a i sobre n al cuadrado. Ahora sí, regresando a mi función que me permitiera conocer el área exacta de bajo la curva, tendría que el límite cuando n tiende a infinito esta es la fórmula que yo voy a utilizar. Ahora simplemente sustituyo. Digo, bueno, pues delta x ya lo conozco, ¿no? Vale 1 sobre n. Y el caso de esta función y xy vale i sobre n al cuadrado. Todo lo demás lo escribo exactamente igual. Ahorita solamente para ahorrarme tiempo voy a evitar escribirlo todo, pero si ustedes si lo hacen en casa, pues no hay tanto problema. Entonces tengo que desarrollar esta fracción cuadrada. Me quedaría 1 sobre n que multiplica ahí al cuadrado sobre n cuadrada. Todo lo demás se sigue escribiendo exactamente igual. Voy a poner aquí unas comillas solamente para decir que estoy escribiendo exactamente lo mismo. Nuevamente les digo que es por cuestión de tiempo. Entonces en la siguiente parte multiplico denominador por denominador y numerador por numerador. Entonces me quedaría i al cuadrado y acá me quedaría n cúbica. Ahora algo importante, ya que yo tengo todo esto, todavía me falta, puedo hacerlo más sencillo para mí. ¿Cómo? Bueno, pues ahora sí, voy a poner el límite
cuando n tiende a infinito de la sumatoria de I1 hasta n. Aquí tengo un 1 sobre n cúbica que puedo sacar como una constante, ¿sí? Aquí solamente diría que me quedara I cuadrada. Esta I cuadrada, ¿qué es? Pues no es otra cosa más que tener, por ejemplo, 1 al cuadrado más, porque es una sumatoria, 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más n números hasta el cuadrado, porque son n rectángulos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es esa cosa? Pues como está creciendo, yo ocupo una fórmula que esté que tenga un valor de n, o que esté relacionada con esta n, porque tengo que eliminarla de aquí. Es como fuera a hacer límites al infinito, tengo que eliminar estos denominadores. Entonces, por lo tanto, esto de aquí yo lo convierto en una n que multiplica n más 1, 2n más 1 sobre 6. Esto es como tener i al cuadrado, ¿sí? O muchos lo pueden denominar como k al cuadrado, dependiendo del autor. Bueno, ya que tengo eso, voy a sustituir. Entonces me quedaría. Esta fórmula de hecho nos va a ser de mucha utilidad para las sumas de rima. Entonces, para que la anoten, porque como les comento, va a ser de mucha utilidad. Entonces me quedaría el límite cuando n tiende a infinito, me queda 1 n tercios, ¿no? Y esta parte, toda esta sumatoria, es toda esta sección. Por lo tanto, multiplicaría a todo esto. n más 1, que multiplica 2n más 1, todo eso sobre 6. Ahora, una de estas n la puedo eliminar con una de aquí. Y me quedaría el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n cuadrada n más 1 por 2n más 1, todo eso sobre 6. Ahora procedo a resolver esto. Bueno, el 1 multiplicado por cualquier cosa sigue siendo la misma cosa. Entonces me quedaría n más 1 por 2n más 1 sobre 6n cuadrada. Entonces, en esta sección, al momento de que yo multiplico cada uno de los coeficientes que está dentro del paréntesis, me quedaría 2n cuadrada más 3n más 1 sobre 6n cuadrada, ¿cierto? Continuamos resolviendo. Recuerden que estamos encontrando el área. Límite de n cuando tiende a infinito. Pues de toda esta nueva sección que acabamos de encontrar, sería 2n al cuadrado. Aquí tienen el mismo denominador, entonces vamos a separarlos. 6n cuadrada más 3n sobre 6n cuadrada más 1 sobre 6n cuadradas. Entonces, estas las elimino con estas, una de estas con una de estas. Aquí 2/6 lo puedo convertir en un tercio. Aquí
3/6 los puedo convertir en 1/2, pero aquí queda una n, y aquí me quedaría 1 sobre 6n al cuadrado. Ahora sí, procedo a utilizar el límite cuando n tiende a infinito. O sea, vamos a utilizar límites infinitos. ¿Qué es esto? Pues que sustituyo este infinito en donde haya una n. Entonces, por lo tanto, esto va a hacer que se me haga 0 y esto se va a hacer 0. Por lo tanto, el área bajo la curva de una función x cuadrada cuando tiene un intervalo de 0 a 1, su área bajo la curva es 1/3. ¿Sí? Ese es el resultado que yo estoy buscando. Ahora, que si yo fuese a hacer todo esto, dicen, bueno, pues todo esto son las sumas de Riemann, pero ¿qué pasa si yo quiero utilizar la antiderivada? Bueno, pues para eso tengo fórmulas especiales. Entonces, vamos a escribir esto como si fuera de una vez la integral. ¿Sí? Entonces yo tendría la integral que va de 0 a 1 de x cuadrada diferencial de x, porque el operador es x con el que vamos a estar trabajando. Según las fórmulas que yo tengo, me dice que si tengo, por ejemplo, una u a la n, entonces debería tener esta forma. N le voy a sumar 1 y le voy a agregar aquí la constante. ¿Sí? A diferencia de la derivada donde restábamos 1, aquí hay que sumárselo en la potencia y ponerlo en el denominador también. Entonces, por lo tanto, me quedaría que x cúbica más la constante. Pero acuérdense que estamos en una integral definida y por lo tanto tenemos que hacer la diferencia. Entonces tendría 1 al cubo sobre 3 menos 0 al cubo sobre 3, que esto me daría 0. Y en esta sección aquí me quedaría 1/3 más la constante, que si se fijan es exactamente el mismo resultado que yo tengo acá. O sea, sin hacer toda la suma de Riemann, te da exactamente el mismo resultado, yéndote directamente por la integral. Entonces, hacer las sumas de Riemann, lo trabajoso es resolver la parte algebraica, pero en realidad tú estás comprobando el mismo resultado. ¿Sí? Entonces ahora pasemos a hacer otro ejercicio. Vamos a encontrar el valor de la siguiente integral. Aquí me está diciendo que es de menos 1 a 3 de la función x cuadrada más 6x más 3 diferencial de x. Dice que lo resolvamos a través de las sumas de Riemann. Vale, entonces lo primero, creo que lo más fácil es que saquemos delta de x, ¿no? Que se dice que es b menos a entre n. Por lo tanto me quedaría 3 menos 1 sobre n, entonces me quedaría 4n, ese es el valor de delta x. Y siguiendo con lo que mencionábamos de que el área es igual al límite cuando tiende a infinito de la sumatoria de i 1 hasta n delta de x que multiplica f de x yésima. Bueno, ya conocemos delta de x, que es 4 sobre n. Nos falta conocer f de x yésima. Ya tenemos la función, que es esta de aquí, pero por cada x tenemos que cambiarle esta x yésima.
Entonces eso es lo que vamos a buscar ahora. Sí. Esta f de x ya la conocemos, es esta de acá, pero me falta conocer, como dijimos, esta x yésima. Pues para eso me puedo ir directamente a lo que habíamos mencionado en la parte teórica. Mencionamos básicamente que si yo tengo, por ejemplo, f a más y delta de x, ¿no? Que esto es exactamente lo mismo que f de x yésima. De hecho, esto lo sacamos hace un momento al principio. Entonces simplemente sustituimos. Tenemos que f a vale menos 1 más la y el delta de x, que vale 4. Entonces aquí vamos a ponerle 4 sobre n. Entonces todo esto que está aquí adentro es la parte yésima, ¿sí? O sea, todo esto de aquí más bien, ¿sí? Ahora sí tengo que sustituir en la función original. Para evitar escribir tanto límite cuando n tiende a infinito y todo eso, pues me lo voy a saltar. Solamente voy a ponerle aquí unos puntos, ¿sí? Para decir que pues, es exactamente lo mismo. De hecho, perdón, los puse mal. Que los puntos van así. E igual para la sumatoria. Entonces, ahora sí, ya que tenemos toda esa parte, vamos desarrollándola completamente. Dice que tenemos la sumatoria cuando i va de 1 hasta n. ¿Pero de qué? Pues de mi función original, ¿no? Y mi función, ya veamos que había quedado de x cuadrada, pero en vez de la x que voy a escribir, pues todo esto que está aquí adentro. Entonces va a quedarme menos 1 más 4i sobre n al cuadrado más 6 que multiplica menos 1 más 4i sobre n más 3. Ahora sí, tenemos que desarrollar este binomio cuadrado. Nuevamente voy a poner aquí unos puntos para definir qué es lo del límite. Y vamos a tener que, por ejemplo, dice el cuadrado del primer término. Voy a ponerlo aquí, me da un 1 más el doble del primer término por el segundo, que si no me equivoco me daría menos 8i cuadrada sobre n cuadrada más el cuadrado del segundo término más 16i al cuadrado sobre n cuadrada, y luego este 6 va a multiplicar a estos dos términos, entonces aquí me quedaría menos 6 y más 24 y a la n más 3, ¿vale? De hecho podemos borrar estos paréntesis, no son necesarios ahorita. Aquí ya puedo sumar estos números enteros. Aquí tendría el límite cuando n tiende a infinito, la sumatoria de i a la i1 hasta n. Entonces aquí ya puedo hacer la sumatoria de todo esto. Aquí me quedaría menos 6 más 3, me quedaría menos 3 más 1, pues me quedaría menos 2.
y acomodo términos semejantes. Aquí tendría 16 menos 8, perdón, sí, entonces aquí me quedarían, perdón, aquí no eran cuadrado, ahí solamente es 8i, sí, perdón, ahí fue error mío, y de hecho aquí tampoco nos va un cuadrado. Vamos a borrar todo esto. Aquí quedaría 8i sobre n, sí, perdón. Entonces aquí me quedaría, puedo sumar estos o restarlos. 24 menos 8 me da 16, entonces me quedaría más 16i sobre n más 16i al cuadrado sobre n cuadrada. Vamos a agrupar todo este polinomio por orden correcto. Tendría límite cuando n tiende a infinito aquí hay algo que se nos pasó desde el principio, que era el delta de x, porque todo esto que acabamos de resolver solamente es f de x décima. Todavía falta el 4 sobre n, que es el delta x, y eso va a multiplicar a toda esta parte de aquí. 16i al cuadrado sobre n cuadrada más 16i sobre n menos 2. Ahora acuérdense que hace un momento en el ejercicio anterior yo tenía esta, perdón, sí, esta era esta i cuadrada, ¿sí? Vamos a cambiarlo de color. Yo tenía que esa i al cuadrado me daba una función que yo saqué, que ya vienen por default. De hecho ustedes las pueden corroborar en algún momento o resolverlas a mano, no hay problema. Entonces la que nosotros nos estaba dando era esta, n por n más 1, 2n más 1 sobre 6, ¿sí? En cambio, la que tenemos de la i, que es esta de acá, cuando es lineal, tendríamos n por n más 1 sobre 2. Y ya la única que nos faltaría sería la de la constante, que esta de la constante, si vale 1, valdría solamente n, ¿vale? Entonces aquí ya tengo 3 que voy a utilizar. Fíjense, aquí tengo que sacar el comunes denominadores. Entonces, para facilitarme y utilizar esto y ahora sí aplicar el teorema del límite, tengo que factorizar toda esa sección. Entonces, ¿cómo quedaría? Bueno, pues de una vez comenzamos a multiplicar el 4 sobre n por cada uno de los términos que están del lado derecho. Entonces quedaría límite cuando n tiende a infinito entonces aquí me quedaría 64 y cuadrada sobre n tercera más 64 y sobre n cuadrada menos
8n. ¿Sí? Ahora sí puedo sacar términos comunes de todo esto. Básicamente, si yo al momento de que saco o hago la sumatoria de cada una de las partes, de hecho yo lo puedo escribir de esta forma para hacerlo más fácil para mí. 64 sobre n tercera, aquí tengo y cuadrada, más 64 sobre n cuadrada, aquí voy a poner la sumatoria, ¿de qué? Pues de ahí, menos 8n, la sumatoria de 1. Y si se fijan, esto me va a ayudar a sustituir con cada uno de los factores que tengo del lado derecho, esos que están en rojo. Entonces, ¿cómo quedaría? Límite cuando n tiende a infinito, me quedaría de 64 n tercera, que multiplica esta i cuadrada, se convierte en todo esto de acá. Entonces tendría n por n más 1, 2n más 1 por 6, más 64 n cuadrada, que multiplica todo esto que vale i, n por n más 1 sobre 2 menos 8 sobre n, que multiplica a n. Ahora sí vamos a comenzar a factorizar, a eliminar términos semejantes. Aquí una se va con una de estas, aquí una con una de estas, y esta se va junto con esta. Entonces reescribimos. Límite cuando n tiende a infinito. Y una vez vamos desarrollando toda esta sección. Me quedaría aquí 64 n cuadrada, que multiplicaría a 2n cuadrada más 3n más 1 sobre 6. Acá me quedarían 64n, que multiplica n más 1 sobre 2. Acá me quedarían solamente 8. Entonces el límite cuando n tiende a infinito, aquí ya puedo cambiar estos dos de lugar, 64 sextos, que multiplica a 2n cuadrada más 3n más 1 sobre n cuadrada. Aquí me quedaría 32 n más 1 sobre n. Aquí me quedaría 8. Siguiente. Límite cuando n tiende a infinito. Entonces aquí me quedaría, podemos sacarle la mitad, que aquí sería 32 tercios.
Esto aquí me quedaría como 2n cuadrada sobre n cuadrada más 3n sobre n cuadrada más 1 sobre n cuadrada más 32. Aquí me quedaría n sobre n más 1 sobre n, que me quedaría menos 8. Límite cuando n tiende a infinito. Aquí me quedaría como 2. Aquí una de estas se va con una de estas. Me quedaría 3 sobre n más 1 sobre n cuadrada. Aquí me quedaría 32, que multiplica 1 más 1 sobre n menos 8. Ahora sí, aplicamos lo que vale n, que n vale infinito. Al momento de que yo sustituyo, estos se vuelven ceros. Y por lo tanto, esto es un 0. Y por lo tanto, me quedaría 32 tercios, que multiplica 2. Aquí me quedaría 32 que multiplica 1 menos 8. Entonces aquí me quedaría 64 tercios más 32 menos 8. Por lo tanto me quedarían 64 tercios más 24, que eso ya me daría 136 tercios. Ese es el área bajo la curva de esa función, ¿vale? Ahora vamos a hacer un último. A través de las sumas de Riemann, vamos a hallar el área bajo la curva de esta siguiente función: 1, 4, x cúbica. Ya conocemos las fórmulas que utilizamos para funciones constantes, lineales y cuadradas y no cúbicas. Entonces por eso vamos a utilizar ahora esta cúbica. Entonces, dicho eso, vamos a encontrar delta de x, que es lo primordial. Tendremos 4 menos 1 sobre n, que me quedaría 3n. Entonces el área está dada por el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de i, que vale 1, hasta n de delta de x, que multiplica f de x y décima. Pues ya conocemos cuánto vale delta de x. ¿Sí? Nos falta la f de x, ya la conocemos. Nos falta conocer f de x y décima, o x décima más bien. Entonces para eso me tengo que ir nuevamente a mis apuntes. F de x décima es lo mismo que yo tuviera f de x de a más i por el delta de x. F de x, a ya la conocemos, que vale 1, más i, que multiplica a 3 sobre n. Entonces, por lo tanto, f de x vale 1 más 3i sobre n. Ahora sí, sustituyo en la función original. Entonces tendría que el área
el área sería el límite cuando n tiende a infinito dice delta de x, que sería 3n que multiplica a la función iésima al cubo. Ahora tengo que desarrollar este binomio cúbico, entonces vamos resolviéndolo. Entonces me quedaría esta parte, sería el cuadrado, el cubo del primero, que vendría siendo 1, más el triple del cuadrado del primero por el segundo, que me quedaría 9i sobre n, más el cubo del triple del segundo por el cubo, que me quedaría 27 y cuadrada sobre n cuadrada, más el cubo del segundo término, que me quedaría 27 y cúbica sobre n cúbica. Si se fijan, ¿cómo sé que estoy haciendo bien las cosas? Pues porque en las potencias que están inferiores, que están en los denominadores, las potencias siguen orden contrario a los polinomios que siempre conocemos. No están ordenados de mayor a menor, sino de menor a mayor. Entonces, por lo tanto, eso me está indicando que estoy haciendo bien las cosas. Ya que tenemos esto, ahora sí, este 3 sobre n va a multiplicar a cada uno de los términos que tengo del lado derecho, y me quedaría 3n más 27i sobre n más creo que es 81 y cuadrada sobre n cúbica. Perdón, aquí me falta un cuadrado, más 81 y cúbica n cuarta. ¿Vale? Ahora sí, recuerden que en el ejercicio anterior ya habíamos sacado los valores para y cuadrada y lineal y el término independiente. Entonces esos mismos valores ahora yo los voy a utilizar, pero ahora con i cúbica, que para este caso tendría n cuadrada por n más 1 al cuadrado todo sobre 4. Bueno, entonces estos 4 son los que yo voy a utilizar en mi ejercicio. ¿Sí? Aquí vamos a hacer un pequeño reacomodo porque me estoy quedando sin espacio. Entonces toda esta parte de aquí vamos a simplificarla. Y vamos a estar cerca de estos de aquí que vamos a ahorita utilizar. Entonces tendría que mi área sería en total tendría
3n más 27i sobre n cuadrada más 81i ¿vale? Entonces hay que sacar estos como por parte de las partes de sumatorias. Entonces esto, reacomodándolo, me quedaría como 3n perdón si me escribo porque se llega a trabar el software. Sí, aquí me quedaría de 1. Aquí me quedaría también de i. Me quedaría i cuadrada. Aquí me quedaría i tercera. Ahora, estas i y este 1 los voy a sustituir por todo esto que yo tengo aquí. Ok, vamos sustituyendo. Entonces me quedaría el límite cuando n tiende a infinito, me quedaría de 3n. Aquí tengo el 1 que multiplica la n, 27n cuadrada, que multiplica toda esta sección, n más 1 sobre 2. Ahora sí, ya que está completo, pues lo único que tenemos que hacer son un poco de movimientos algebraicos. Y por último, aplicar el teorema del límite. Ahora sí, vamos haciendo un poco de magia gitana. Entonces, eliminamos esta con esta. Una de estos se va con esta de aquí. Esta se va con una. De aquí dos se van con dos de estas. Por lo tanto me quedaría aquí como 3. Aquí me quedaría 27 medios. N más 1 sobre n. Más aquí me quedaría 81 sextos. Aquí de una vez ya lo puedo ir resolviendo. Me quedaría 2n cuadrada más 3n más 1. Aquí dijimos que nos quedaban cuadradas. Más 81 cuartos. Que aquí me quedaría básicamente como el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, porque esto está elevado al cuadrado,
todo esto sobre n cuadrada. ¿Sí? Ahora sí, separamos. Me quedaría a es igual al límite cuando n tiende a infinito. Quedaría 3 más 27 medios n sobre n más 1 sobre n más 81 sextos Ok. Entonces aquí me daría 1. Esto aquí me quedaría 2. Y aquí me quedaría 1. Y aquí todavía no aplico el teorema del límite. Aquí me quedaría 1 más 1 sobre n más 81 sextos. Aquí me quedaría 2 más, aquí eliminamos una de estas, 3 sobre n más 81 cuartos. Aquí también eliminamos esta columna de aquí. Me quedaría 1 más 2n más 1 sobre n cuadrada. Ahora sí aplicamos el teorema del límite. 0, 0, 0, igual para estos dos ceros. Por lo tanto, el área me quedaría como 3 más 27 medios más, me quedaría 81 por 2, que me daría 162 sextos, más 81 cuartos. Y ya pues resolviendo esto de diferentes formas, ya depende de ustedes cómo lo quieran resolver. Al final me daría 255 cuartos. ¿Sí? Entonces ese es el área bajo la curva de ese ejercicio. Hasta aquí vamos a dejar el día de hoy. La próxima semana continuamos y les dejaré tarea de sumas de Riemann para que puedan irlas haciendo. De hecho, lo que les va a servir bastante van a ser estas fórmulas de aquí, estas rojas, para que si no las tienen las apunten en algún lugar, porque les van a servir de bastante ayuda. ¿Sí? Nos vemos, que pasen buen día.